Disculpen, estaba en mute. Buenos días a todos, bienvenidos a la charla mensual del Comité de Comercio e Inversión de la Cámara Americana de Comercio, capítulo de Panamá. Mi nombre es Nicole Goldoni, soy Vice Chair del comité y pues les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí el día de hoy con nosotros. Para tocar un tema que los últimos años ha tomado mucha relevancia, es el tema de las criptomonedas. Que bueno, principalmente ha tomado el interés de todos por el impacto que va a tener en la manera que hacemos negocios, desde retail, en las compras que hacemos día a día, hasta las grandes transacciones de empresas multinacionales y demás. Así que el día de hoy tenemos a nuestro invitado Alejandro Vázquez, abogado asociado de la firma Fábrega Molino. Su práctica se especializa en mercado de capitales y M&As, lo que lo ha llevado a tener o a desarrollar un interés muy particular por las criptomonedas. Así que, sin más, los dejo con Alejandro. Les recordamos que queda habilitado el chat para cualquier comentario y pregunta. Lo que buscamos es que sea muy interactiva la presentación y los dejo en excelentes manos. Gracias Nicole. Gracias a todos los participantes, a AmCham y al Comité de Comercio e Inversión. Sin duda que es un tema interesante, novedoso y que va a tomar mucha relevancia en los próximos años. Quiero comenzar pues explicándoles un poquito la agenda que vamos a tener el día de hoy. Yo les pido que mantengan la curiosidad y que me acompañen en esta exploración de los antecedentes, porque a veces quizás parezca que me estoy yendo por una tangente un poco extraña, pero les prometo que todo está amarrado, porque van a ver que no llegamos al punto de las criptomonedas de la noche a la mañana, sino que ha sido un largo recorrido de innovaciones financieras y tecnológicas. Entonces, quiero comenzar explicando el concepto de qué es el dinero, cómo funciona, y un poquito sobre la historia. Luego explicar la política monetaria que pues el mundo ha decidido tener, la importancia de tener independencia monetaria, para luego cruzar ya al tema de la charla, que es el blockchain, las criptomonedas, explorar los casos de uso y por último, pues la regulación que existe en Panamá, las propuestas de regulación que hay en Panamá y cómo esto puede ser pues un gran elemento para modernizar nuestro sistema financiero. La primera pregunta es, ¿qué es el dinero? ¿No? Una pregunta un poco amplia, pero a mí me encanta la definición un poco académica de Yuval Noah Harari. Muchos quizás se han leído su libro Sapiens, y él dice que el dinero es cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que la gente esté dispuesta a utilizar para representar sistemáticamente el valor de otras cosas con el fin de intercambiar bienes y servicios. De esta definición recalco la palabra cualquier cosa, porque como vamos a ver más adelante, el dinero realmente es una construcción social, es una idea en la mente colectiva de todos y que la única razón por la cual el dinero tiene valor es porque todos los demás lo quieren. O sea que en la medida que esta idea sea compartida por todos es que tiene sentido. De lo contrario, pues el dinero no funcionaría, ¿no? Pero digo, obviamente él dice que puede ser cualquier cosa el dinero. Nosotros sabemos que no cualquier cosa puede ser dinero porque tiene que cumplir con ciertas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Primero tiene que ser un medio de intercambio, es decir, tiene que eliminar la ineficiencia que se causa en un trueque. Es decir, si yo tengo manzanas
o una vaca y necesito intercambiarlo por manzanas, es muy complicado porque pues la valoración de esas cosas es diferente y no se pueden dividir, de forma que esto, al ser divisible, pues funciona como medio de intercambio. Lo otro es que es una unidad de cuenta. Facilita la valoración y los cálculos, es decir, yo puedo determinar específicamente cuántas de estas unidades monetarias vale una manzana. Porque de lo contrario tendríamos miles de tasas de cambio, es decir, cuántas manzanas vale una vaca o cuántos lápices vale un zapato. O sea, sería imposible porque no tenemos un lenguaje común. Esto, o sea, el dinero es el denominador común para valorizar cualquier cosa. Y por último, una función importantísima del dinero es la conservación del valor, conocido como store of value, y es que uno, al producir, uno hace un trabajo, yo pinto una casa y yo generé un valor, o sea, es decir, yo le generé un valor a alguien y esa persona me lo reconoce como un pago en algo, ¿no? Si me pagan en manzanas, ese valor yo lo voy a perder en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué? Porque las manzanas se pudren, o si me pagan en algo que es difícil de transportar, si me pagan con una vaca, si yo me mudo de ciudad, ¿cómo transporto esa vaca? Entonces, tiene que ser algo que funcione como una conservación del valor en el espacio y en el tiempo. Y aquí sí quisiera hacer hincapié en la historia del dinero, porque como les comentaba, sí, las criptomonedas son una realidad hoy, pero no llegamos a eso tan rápido, ¿no? O sea, miren la historia cómo ha demostrado que el dinero puede ser cualquier cosa. Y en diferentes momentos de la historia, la humanidad siempre selecciona lo que más le conviene en base a las realidades tecnológicas del momento. Es decir, al principio no había mucha tecnología, funcionábamos con trueque, no era muy eficiente. Luego empezamos a sofisticarnos como sociedad y empezamos a utilizar lo que se llama commodity money, que en este ejemplo usaban conchas, los romanos usaban sal, el tabaco fue también commodity money, o sea que algún tipo de commodity que se utilizaba como dinero. Eventualmente nos dimos cuenta que al ser aún más sofisticados y poder pues, utilizar el bronce, el cobre y otros metales como eventualmente el oro y la plata, empezamos a utilizar eso, pero de nuevo, la evolución tecnológica nos llevó a darnos cuenta que era complicado pues andar con un lingote de oro o andar con muchas monedas, por lo que empezamos a utilizar papel, que era una especie de cheque que estaba respaldado en oro. Eventualmente abandonamos el patrón oro y el papel está respaldado sencillamente por la confianza y credibilidad de los bancos centrales. Hoy día tenemos plastic money o electronic money. Solamente existe el 10% de la plata o del dinero más bien en dólares físicos. Es decir, el 90% del dinero en el mundo solo está en servidores, en computadoras de los bancos y las instituciones financieras, es decir, existe totalmente de forma electrónica. Y por último, pues las criptomonedas son ese último paso en la evolución del dinero. Y digo, nos damos cuenta que a medida que tenemos desarrollos tecnológicos, obviamente estas transiciones no ocurren de un solo. Entonces la gente a veces critica las criptomonedas por quizás razones válidas, pero son transiciones que toman muchísimos años en ocurrir y que no son de la noche a mañana. Pues lo importante es que las personas confíen en esa forma del dinero, ¿no? Y aquí les quiero explicar un concepto importante. A veces al traducirlo al español suena un poco raro, pero se llama hardness of money o la dureza del dinero. Y este concepto se divide en dos extremos, ¿no? Tenemos el dinero duro a la mano derecha y el dinero suave a la mano izquierda. Y le voy a compartir una anécdota de una comunidad en África que utilizaba estas conchitas que pueden ver acá, las utilizaban como dinero. Y bueno, eran su sociedad y estaban organizados de esa manera. Eventualmente vinieron unos extranjeros y se dieron cuenta que pues la concha era súper fácil de conseguirla y ese era el medio de intercambio en ese lugar. Entonces ellos sencillamente empezaron a traer estas conchas de afuera, lo cual infló la base monetaria de esa comunidad y pues esas personas estaban mágicamente creando dinero de nada, por lo cual el sistema económico de esa comunidad colapsó.
por la inflación que causó pues traer todas esas conchas, ¿no? Entonces, eso nos dice que es un dinero suave. ¿Por qué? Porque la base monetaria puede ser fácilmente manipulada o incrementada. Por el otro lado, tenemos dinero duro, como lo es el oro y el Bitcoin, que uno no puede mágicamente crear oro, sino que es un proceso de que hay que tener una mina y excavar y procesarlo, o lo mismo con el Bitcoin, que sigue ese concepto, nada más que es una mina digital. Entonces, la facilidad de conseguir nuevas unidades monetarias no es tanta, pues entonces por eso es que es más duro conseguir dinero, y eso está expresado en esta gráfica, que la dureza del dinero se mide por un concepto que se llama stock to flow, y es un indicador de qué tan duro es el dinero, es decir, qué tan fácil es incrementar la oferta del dinero en el tiempo. Uno puede ver que pues, la historia del dólar ha sido que la oferta del dinero se ha incrementado muchísimo en el tiempo, mientras que el oro, pues ya uno sabe que cada año se incrementa quizás un 1,5% relativo a la base monetaria. Y pues por otro lado están las criptomonedas como por ejemplo Bitcoin, que tienen en su protocolo establecido qué tan rápido se incrementa la base monetaria en el tiempo, y que lo hace dinero duro. Aquí sí les quiero compartir quizás unas lecciones de la historia, y que yo sí creo que si algo aprendemos de la historia es que las personas no aprenden de la historia, las personas aprenden de las experiencias personales. Y la experiencia personal de todos nosotros en las últimas décadas, inclusive de nuestros padres, con excepción de ciertos países, es que gracias a la política monetaria expansionista, y donde el crecimiento ha sido producto de dinero barato, cheap money, con las tasas de interés más bajas en la historia. O sea, hoy día la tasa de interés es de 0,25% en Estados Unidos, el Federal Funds Rate, y en Europa inclusive hay países que son negativas, es decir, que un bono te va a pagar menos de lo que tú depositaste. O sea, inconcebible. Pero eso es lo que los bancos centrales están haciendo pues para dar más crédito. Consecuentemente, pues uno sabe que cuando las tasas de interés bajan, los precios de los activos suben, y por eso es que uno abre el periódico y uno ve que el S&P, el Nasdaq, inclusive el Bitcoin, está todo en los precios más altos de la historia, como resultado de pues, esta política, ¿no? Es verdad que ha habido una que otra crisis en el camino, pero al fin y al cabo la tendencia de los precios es hacia arriba. Esta gráfica también es importante porque uno puede ver cómo estamos viendo el efecto de diminishing returns. Es decir, a medida que creamos más y más deuda, inflando la base monetaria, uno ve cómo el efecto que eso tiene en el PIB es cada vez menor. Es decir, la deuda sigue aumentando, pero el crecimiento económico cada vez es menor, a pesar de que la deuda no se está pagando y se está aumentando. Esto, por supuesto, que afecta a nuestra capacidad de repago de esa deuda, y ante esa realidad, pues los políticos tienen tres opciones. O sea, austeridad, que no lo veo muy probable, incumplir con la deuda, que tampoco es probable porque si tienen el control de la moneda, no van a incumplir con sus obligaciones, o seguir inflando la base monetaria para bajar el costo real de la deuda y continuar financiando su operación, que es lo más probable, que si me preguntan a mí. Y esa ha sido la historia de los últimos 100 años, que está demostrado en esta gráfica súper interesante, que demuestra cómo el poder adquisitivo del dólar se ha perdido en el tiempo. O sea, desde 1900 a hoy, más del 95% del valor del dólar se ha perdido. Entonces uno dice, espérate, ¿cómo es posible que si una de las funciones del dinero es conservar el valor en el tiempo, cómo es posible que el dólar, la moneda de la Reserva Mundial, pues no cumpla esa función? Pero es la realidad, es la realidad, y ahí hay varios ejemplos de cómo pues se ha inflado los precios de todo. Y para que tengan una idea, en 1970 un trabajo que pagaba 3.25 la hora tiene el mismo poder adquisitivo que un trabajo que paga $25 la hora hoy. O sea que pueden ver el impacto que en el tiempo tiene pues esta política monetaria.
y que no nos damos cuenta que la riqueza no puede ser creada manipulando la base monetaria, y por el contrario se incrementan las desigualdades que vemos en el mundo hoy. Entonces, no solamente pues hemos tenido esa devaluación, sino que en este cuadro podemos ver cómo toda esta política combinado con diferentes innovaciones financieras pues han empujado las valorizaciones de diferentes categorías de activos o asset classes a niveles que son difíciles de comprender. Por ejemplo, acá arriba está, por ejemplo, el valor de todas las criptomonedas es alrededor de 244 billones. Todo el oro es alrededor de 10.000 billones. La base monetaria, 95.000 billones. Pero cuando nos vamos a lo último, que son pues los derivados y estos productos financieros que solamente existen en los libros de las instituciones financieras, no existen tanto en las manos de personas naturales, son números casi que incomprensibles y hablamos de cuatrillones, ¿no? Entonces, al explotar, o sea, cuando estas valorizaciones de alguna manera, ¿sabes? Son obligaciones que solamente existen en los libros de las instituciones financieras cada una de estas instituciones depende de que la otra pueda cumplir sus obligaciones. Entonces, ya sabemos lo que pasa cuando de alguna manera pueden cumplir sus obligaciones y se convierte en un riesgo sistemático para el mundo financiero. Ahorita mismo en China hay una situación con una de estas instituciones y existe un riesgo real de que se contagie todo el sistema financiero. Cada vez con este mundo tan globalizado, el riesgo es cada vez más grande de que la caída de uno sea un efecto dominó de la caída de otros, ¿no? Entonces, el precedente del 2008 pues fue que los bancos centrales decidieron liberar básicamente a estas instituciones financieras de sus obligaciones a costa de pues la moneda, inflando la base monetaria. Entonces ya nosotros sabemos cuál es la receta de los bancos centrales, que son quienes tienen el monopolio de nuestras monedas. Y yo creo que la clave no necesariamente es predecir el futuro. O sea, yo no quiero decirle, viene una crisis monetaria o va a haber una hiperinflación. Yo creo que la clave es estar preparado para lo que sea que pase. Y la base del sistema financiero es la confianza. Y eso, como es una idea, la confianza es un sentimiento y es algo que no podemos medir cuándo se pierde, pero cuando se pierde, se pierde. Y eso puede causar una distorsión muy real en las valorizaciones que les mostré en este cuadro de acá. O sea, estos números se pueden invertir, es decir, los flujos que estaban en todos estos activos financieros se pueden mover hacia el oro o se pueden mover hacia las criptomonedas o a bienes raíces. O sea que realmente en la medida que ocurra un evento de esta naturaleza, pues de alguna manera se va a redistribuir esas valorizaciones. Y ahí es donde está la importancia de la confianza. Y solo como una referencia, todas las monedas fiat, es decir, las monedas que no están respaldadas por nada en la historia del mundo, han regresado a su valor intrínseco de cero. O sea, que no están respaldadas por nada. En algún momento, o sea, la moneda romana, cuando fue fiat, regresó a un valor de cero. Y hay muchos ejemplos de esto. De nuevo, no estoy prediciendo que eso le vaya a pasar al dólar, pero en el fondo es algo que históricamente pues está comprobado. Y yo les hago la pregunta, ¿cuáles son los potenciales salvavidas? Si me preguntas a mí, son las monedas duras, aquellas que están afuera del sistema financiero, que son escasas, que son independientes, que son permanentes. Y yo por eso creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar preparado para lo que sea que pase y ser su propio banco central. No depender de una contraparte, de que esa entidad financiera pueda cumplir sus obligaciones ante mí, sino que de alguna manera, por lo menos en alguna medida, tener tus propios activos que ante cualquiera de estos eventos pues te protejan. Y todo este antecedente, todo este largo antecedente que les he comentado,
para mí es muy importante. Y de nuevo, el Bitcoin no nace de un vacío, sino que existía una comunidad de personas, existe esa comunidad de personas que pues detectaron todas estas cosas que les acabo de señalar y que de alguna manera se manifestaron en la respuesta de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es el creador del Bitcoin, que es el primer caso de uso de blockchain, y pues esta fue su respuesta a esas realidades. El Bitcoin y el blockchain es una innovación tecnológica, es una innovación contable, y yo quisiera resaltar la importancia que puede tener una innovación contable. Yo sé que cuando nos hablan de contabilidad quizás no es lo más divertido, pero la base del capitalismo, la base de la sociedad sobre la cual vivimos hoy es el Double Entry System, el crédito y el débito. Es decir, esa invención, antes cuando teníamos una sola entrada, pues no existían los préstamos ni nada de esas cosas. Y cuando se inventa el Double Entry System, se crea la base del capitalismo, empiezan los bancos, de ahí se crean pues todos los mercados financieros, los valores, o sea, de esa invención nace lo que hoy conocemos como el mundo financiero. Entonces, el blockchain es sencillamente la última innovación en el mundo contable por el cual eh, se puede descentralizar la contabilidad. Básicamente el blockchain funciona sobre la base de la criptografía. Los que vieron la película The Imitation Game, donde pues, los británicos de alguna manera querían entender cuál era el método de comunicación de los alemanes, eso es la criptografía. La criptografía es la comunicación en la presencia de adversarios. ¿Cómo yo hago para poder comunicarme sin que de alguna manera mi mensaje sea distorsionado o interceptado por otra persona? Y esa es una de las bases del blockchain. Funciona sobre la base de un libro mayor distribuido, que es un registro inmutable al cual solo se le puede agregar información manejado de forma descentralizada en base a protocolos de consenso. En español, es básicamente un libro que no puede ser, que una vez que una entrada es registrada en el libro, no puede ser cambiada y que solo se le puede agregar nuevas entradas. Y que para agregar nuevas entradas existe un protocolo sobre la base de la criptografía que es administrado por una comunidad de usuarios y que esos usuarios se aseguran de forma descentralizada esas entradas sean hechas pues en buena fe. De esa forma se pueden ingresar cualquier tipo de transacciones, entradas en un registro, y no solamente funciona para transacciones entre personas, sino que también se pueden computar compromisos en ese libro, que también son pues vigilados de forma descentralizada, y eso se conoce como los smart contracts. Por último, el blockchain es independiente, y eso es uno de los grandes valores que tiene esta tecnología, porque está fuera del sistema financiero y fuera del gobierno, que pues está fuera de los riesgos que comentaba un poquito al principio de la conversación. O sea, imagínense que antes, digamos, tú quisieras estar fuera del sistema financiero y tú te comprabas un lingote de oro y por algún motivo te pueden, o sea, el gobierno puede entrar a tu casa y te puede confiscar ese lingote de oro. O si tú te quieres trasladar a otro país, tienes que declararlo cuando viajas. Con el blockchain, o sea, son unos números básicamente. O sea, que uno pudiese, sin necesidad de tener algo físico, solamente con memorizarse unos números, cruzar fronteras, o ser libre de que ningún gobierno te pueda confiscar ese valor que has depositado en el blockchain, por lo que te da una independencia pues que antes no existía. El Bitcoin sencillamente es la moneda creada en el primer blockchain, que está funcionando desde el 2008. Tiene una política monetaria integrada. Si recuerdan lo que le decía, que es un dinero duro, significa que hay un límite a la cantidad de bitcoins que va a existir en el tiempo. Ahora mismo hay alrededor de 18 millones de bitcoins en el mundo en circulación, pero el protocolo solamente permite hasta 21 millones de bitcoins. Es decir, esos 3 millones que faltan
serán incluidos en la base monetaria poco a poco desde hoy hasta el año 2140. O sea, para que tengan una idea de lo poco a poco que se va a inflar esa base monetaria, o sea, que es casi nada. Entonces, eso es una de las cosas del diseño del Bitcoin que lo hace tan atractivo como una protección, como un salvavidas a pues, el sistema financiero y que vivimos hoy, ¿no? Mucha gente piensa que el Bitcoin o las criptomonedas pueden ser una inversión. Realmente están ideados como un medio de pago. Sin duda que ha sido una inversión muy rentable para el que lo compró en el 2008. Y digo, yo creo que el tema es que estamos en un proceso de adopción. Es decir, entonces, como todo proceso de adopción, las personas que son los primeros en adoptarlo, de alguna manera, se han visto beneficiadas por eso, porque se benefician de los nuevos flujos, de las nuevas entradas al espacio de las criptomonedas, que como vimos en uno de los cuadros anteriores, es un espacio de los más chicos comparados a los activos financieros, comparados a otras categorías de activos, ¿no? Entonces, en la medida que nuevos flujos entren en este espacio, pues la valorización de estas monedas sube. Yo sí creo que con el tiempo se debe reducir esa volatilidad que tiene tanto para arriba como para abajo y debe convertirse en algo más estable, pero son cosas que toman mucho tiempo, pues que si lo medimos en semanas o meses o inclusive algunos años, pues no es una medida justa, porque estamos comparando algo nuevo contra el dólar que tiene más de 100 años de existencia. Entonces, tener eso en mente cuando tratamos de compararlo, ¿no? Panamá, pues lastimosamente no ha tenido la apertura más grande en época reciente. Nuestros fundadores tuvieron una visión muy diferente en ese tiempo y en la Constitución existe pues la prohibición del uso del papel moneda, curso forzoso, es decir, la moneda que no está respaldada por nada, por lo que de alguna manera nuestra Constitución sí es compatible con una idea como la de los bitcoins. La superintendencia de bancos y las entidades reguladas pues no pueden trabajar con estos instrumentos y más o menos en la misma línea la Superintendencia del Mercado de Valores estableció que las criptomonedas no son un valor, que no son divisas, que no se requiere licencia porque no están reguladas por esa intendencia y que las entidades reguladas por la Super de Valores pues no pueden trabajar ni asesorar con esos instrumentos financieros. Es una posición un poco conservadora, que sin duda pienso que no puede ser la posición de nosotros como país a futuro, porque está probado que hay muchos beneficios y muchos casos de uso para la implementación de todo tipo de negocios con estos instrumentos, sistemas de pago, para retail, para emprendedores, para la economía informal. Esto puede ser como la banca para la economía informal, remesas, o sea, también pues, puede ser muy bueno para las remesas. Inclusive se pueden tener blockchains privados, pueden haber monedas digitales de los bancos centrales o del sector privado. Puede haber un mercado secundario donde hay exchanges, intercambios, se pueden utilizar custodios de todo tipo de criptoactivos. O sea, un criptoactivo no es solamente una criptomoneda, puede ser un reflejo de un derecho musical. O sea, eso es lo que llaman tokenización de activos. Es decir, yo agarro, yo soy un compositor de música o tengo una obra de arte y de alguna manera quiero venderla a muchas personas. Muchas personas pueden ser parte de dueños de lo que sea que rinda ese activo por medio de la tokenización de activos. Es como si uno de estos activos emitiera acciones, básicamente. También se puede con los bienes inmuebles, o sea, que muchas personas sean dueñas de un bien inmueble y que reciban cada uno un pedazo de la renta que eso produzca. Se puede hacer financiamiento a través de crowdfunding, se puede hacer compensación y liquidación de valores. O sea, realmente los casos de uso son muy amplios. Hay retos, por supuesto, como la protección al inversionista, como los temas de prevenir el lavado y
la integración de esta tecnología con nuestro sistema bancario actual. Y esto me lleva a quizás la parte que más me gusta de toda esta charla, y es esta propuesta de ley hecha por el diputado Gabriel Silva en apoyo de varias personas, que yo sinceramente creo que ha sido una de las tareas más nobles y más buenas para el país que he visto en el tiempo reciente, porque creo que puede tener un impacto significativo para nuestro sector financiero, para nuestro sector bancario y para el desarrollo de todo tipo de negocios, que es creo que lo que le interesa a esta comisión, las personas aquí presentes. La ley es bastante amplia, es bastante ambiciosa, pero la verdad que está muy bien redactada. Yo inclusive en la charla tenía pensado hablar del derecho comparado, pero creo que no es necesario, porque si repasamos esta ley, la verdad que vamos a estar en términos de derecho comparado en altos estándares. Y esto lo que hace es que le da certeza jurídica, regulatoria y fiscal a los valores digitales y a los criptoactivos. Ofrece un marco para la interoperabilidad bancaria y le da las herramientas de esa libertad a los consumidores financieros para poder trabajar con estos instrumentos. La primera parte es los criptoactivos como medio de pago. Entonces, como les comentaba antes, la Constitución de Panamá establece que hay una prohibición al establecimiento de un curso forzoso de papel moneda, y sobre esa base y sobre la base del principio de libertad contractual, es decir, que si yo quiero ponerme de acuerdo con una persona para intercambiar X o Y cosa y pagarnos por medio de X o Y medio de pago, pues tenemos esa libertad. Y reconociendo esa libertad, pues la ley le da esa certeza a las personas de que pueden transaccionar libremente con criptoactivos. Esto no es que las personas están obligadas, o sea, si yo voy a un supermercado, el supermercado no está obligado a recibir mi pago en criptomonedas. Es decir, aquellas personas que voluntariamente pues prefieran tener ese medio de pago como una opción, lo pueden hacer. Y esos actos pues serán considerados legítimos en los ojos de la ley en Panamá. Inclusive la ley habla de la posibilidad del pago de impuestos en criptomonedas, obviamente sujeto a un reglamento de la DGI. La segunda parte de la ley es relativa a los criptoactivos y el mercado de valores, específicamente el crowdfunding. Digamos que yo tengo un emprendimiento de vender, el clásico ejemplo de vender limonada, y pues ya me ha ido muy bien y necesito abrir otra sucursal, pero no tengo el capital suficiente para hacerlo. Entonces, en Panamá, pues no hay una regulación por la cual diferentes personas pueden contribuir a ese emprendimiento o a ese negocio sin que eso sea considerado una oferta pública de valores. O sea, el procedimiento de una oferta pública de valores es robusto, obviamente con protección al inversionista y todo lo demás, con sus razones de ser, pero para proyectos un poco menos sofisticados, pues el crowdfunding, gracias a la tecnología, es una excelente herramienta para el crecimiento de los negocios. Entonces, no tenemos un marco legal para eso. No necesariamente tiene que ser utilizado con criptoactivos, y así lo reconoce la ley. O sea, la ley establece que se pueden dar crowdfunding con o sin criptoactivos, y la superintendencia pues tendría el mandato de levantar un acuerdo por el cual se regule estas operaciones de financiamiento colectivo sin ser considerados una oferta pública de valores, y siempre considerando pues la protección al inversionista, la información que se tiene que revelar, y procurando por de nuevo mantener la competitividad del centro financiero panameño. El siguiente punto es la emisión de valor digital redimible. Suena como un concepto complicado, pero imagínenselo más o menos así. Yo soy una persona natural y yo quiero comprar un Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Entonces yo agarro pues mis dólares, ¿verdad? Y los deposito ante esta institución que es el emisor de valor digital redimible, sea para intercambiarlo por criptoactivos o para hacer algún tipo de pago. Entonces yo sencillamente tengo una anotación en los libros de esa entidad en la cual dice: Alejandro me depositó $100 y luego lo convirtió a X cantidad de criptomonedas,
y tiene derecho a esta cantidad de criptomonedas. Es decir, de alguna manera yo estoy anotado en los libros de este emisor como tenedor pues, de ese valor digital que en cualquier momento yo me le puedo acercar a esa entidad y decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero redimir, yo lo quiero de alguna manera que se me traspase a mí de regreso. Y la ley pues lo propone que sean considerados sujetos obligados financieros para consideración de la ley 23 del 2015, que es la principal ley de pues, anti-money laundering y establece todo un proceso de debida diligencia y que estas entidades son supervisadas a nivel de debida diligencia por la Superintendencia de Bancos. A su vez, estas entidades son reguladas por el Ministerio de Comercio e Industrias por medio de la Dirección de Empresas Financieras y se requiere una licencia para poder ser un emisor de valor digital redimible. Las personas que ya tengan una licencia bancaria o de casas de valores o inclusive cooperativas, o sea, la ley también establece que estas entidades que ya están reguladas de alguna manera pueden trabajar con estos instrumentos y pues por supuesto que va a haber un reglamento por medio de un decreto ejecutivo en el cual se pues desarrolla mucho más esta legislación de los emisores de valores de digital redimible. Aquí un tema importante es que estas entidades tienen la tarea de salvaguardar los fondos, es decir, los fondos que ellos tienen en sus libros no son fondos de la entidad, son fondos de las personas que lo entregaron, por lo cual ellos tienen una obligación de custodiarlos en cuentas bancarias o inversiones seguras o mantener unas pólizas de seguro por lo que sea que pase. Ellos tienen que tener una separación contable, es decir, esos bienes no son de propiedad de esa entidad, sino que son propiedades de quienes los depositaron y son responsables por las custodias de esos criptoactivos. O sea, si de alguna manera ellos pierden la titularidad de esos criptoactivos, son responsables ante las personas que lo depositaron. El MISI los reglamenta, como les comenté, van a haber requerimientos de capital, así como los bancos tienen un requerimiento de capital o las casas de valores, y el MISI va a tener una flexibilidad para proyectos experimentales, que es lo que se conoce como el sandbox. Es decir, si a alguien se le acerca al MISI, de alguna manera esta licencia es la que va como que ser un paraguas para apañar cualquier tipo de emprendimiento que no necesariamente se encaje a la medida y ellos van a tener una flexibilidad para decir, mira, quizás la ley no es tan clara con tu modelo de negocio, pero como esto es algo que puede ser beneficioso para los consumidores, pues te vamos a dar esta licencia y vas a operar bajo unas reglas específicas que sobre la marcha pueden ser pues ajustadas al nuevo modelo de negocio. Y por último, en este punto 3 se establecen las reglas por las cuales estas entidades tienen que ser adoptadas por el Banco Nacional de Panamá. Esto es garantizando que haya una interoperabilidad entre estas nuevas instituciones y nuestro sistema financiero actual. En mi práctica, aquí en mi oficina, he tenido muchos casos de personas que de alguna manera desarrollan un fondo de inversión o tienen alguna idea relacionada a criptoactivos, quieren montar un exchange y la pared más grande que hay en nuestro país son los bancos que no quieren tener clientes que operen este tipo de instrumentos. Entonces, obviamente, hay muchas razones por las cuales los bancos en Panamá pues, han tomado esa posición, pero la ley pues, le hace un mandato al Banco Nacional de Panamá para que reciba a estas personas y que de alguna manera pues, garantice que esta parte, este sector nuevo de la economía digital se integre a nuestro sistema tradicional. Los sistemas de pago es otro de los temas que esta ley toca. Increíblemente, yo estoy seguro que todos han tenido la experiencia de hacer un pago de un banco a otro y que no es instantáneo. A mí me parece que es increíble que en Panamá, que somos un centro financiero, pues no sean instantáneas las transacciones entre bancos. O sea, ni siquiera las transacciones internacionales lo entendería, pero algo dentro de nuestro país que sea así es difícil de pensarlo, ¿no? Entonces, la ley abre un paraguas para que de la mano de la Superintendencia de Bancos se cree un reglamento de estos sistemas de pagos que garantice la inmediatez de los pagos entre bancos, que haya una estandarización de cuentas de participantes y que haya portabilidad de cuentas. Así como cuando yo tengo un celular en una de las operadoras y me quiero cambiar a otra operadora, yo puedo tener mi número de cuenta de banco y
y me puedo cambiar a otro banco y no pierdo mi número de cuenta. O sea, que son conceptos como estos que le van a dar una modernización necesaria a nuestro sistema bancario y que la verdad que en su conjunto tocan varios de los puntos importantes que ahorita mismo estamos atrasados en comparación con países como Estados Unidos, Suiza, México, por mencionar algunos. Por último, la ley establece el tratamiento fiscal que van a tener estos criptoactivos y aquí hay una diferencia importante, que la ley define criptoactivos por una parte, que son básicamente valores digitales o cualquier cosa que está registrada y que solamente puede ser transferida por medio de medios digitales, y criptoactivos con valor subyacente. Básicamente, digamos que yo creo un criptoactivo cuyo valor subyacente es un bien inmueble en Panamá. Entonces, ¿por qué la ley cobra impuestos sobre los criptoactivos con valor subyacente? No sobre los otros, porque los otros, en base al principio de territorialidad, pues están fuera del territorio panameño. En cambio, si hay un criptoactivo con un valor subyacente, pues la transacción de ese criptoactivo si yo transfiero ese criptoactivo, puede ser la transferencia de un bien inmueble, o puede ser la transferencia de una acción o un bono, o cualquier otro tipo de valor, de forma que eso sí va a pagar un impuesto de 4% sobre la ganancia. Es decir, ahorita mismo las acciones pagan un 5% sobre el valor total o 10% de la ganancia, y se le atribuye una tasa del 4% sobre la ganancia. Y por último, pues, obviamente los pagos en criptoactivos no están sujetos a ningún tipo de impuesto. Es decir, si yo pago un café con un criptoactivo, pues no hay que pagar impuestos por la transferencia de ese activo porque está siendo utilizado como dinero. Las transferencias de criptoactivos, digamos, en un exchange, pues no están sujetas a pago de ITBMS. Esta es la propuesta de ley. La verdad que a mí me ha encantado leerla. Quería hacer hincapié en esta propuesta de ley porque la verdad que eso como país tenemos que adoptar para impulsar todo tipo de negocios. O sea, si yo enfocase la charla en cómo esto puede crear negocios, o sea, vamos a tener aquí una tertulia de miles de emprendimientos y miles de ideas de formas que eso te pueden utilizar. Por eso yo prefería quizás repasar con ustedes este marco conceptual. Esta es una ley que apenas es un proyecto de ley, fue presentado hace como 2 semanas, y pues obviamente sabemos que su recorrido en la Asamblea no será fácil, por lo cual quería hacer como esta labor de compartirles el contenido de las leyes para que lo puedan ver. La ley inclusive incluye un proceso por el cual las personas participan en los desarrollos regulatorios y hay mucha participación ciudadana, así que es muy buena y con esto pues les doy las gracias por su tiempo, por su interés y dejo la sala abierta para cualquier pregunta que tengan, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparar esta presentación. Mil gracias, Alejandro. La verdad es que has logrado aterrizar un tema que, como comentan en el chat, a veces suena de otro mundo, pero solo hace falta conversarlo un poquito y darnos cuenta que realmente es algo que es cuestión de acostumbrarnos a las cosas nuevas, ¿no? A las cosas innovadoras. Yo te quería preguntar si nos pudieras dar ejemplos de derecho comparado y casos de éxito en los que ya ha sido aplicada una ley, una criptoley, y en la que ya se está utilizando las criptomonedas, pues para que nos dé un pantallazo de cómo sería, ¿no? Claro, gracias Nicole. Mira, el que más me gusta a mí es el estado de Wyoming, curiosamente, que reconoce a los activos digitales. O sea, diferentes leyes le dan diferentes denominaciones, pero la traducción a la ley panameña sería criptoactivos, pero reconoce los activos digitales como objetos de propiedad. Es decir, que de esta manera todas las leyes del derecho civil pues automáticamente se le aplican a estos activos, o sea que ya de alguna manera son reconocidos por la ley. Esta ley también crea una licencia bancaria especial, que se llama Institución Especial de Depósito. Entonces, básicamente imagínense un banco
que hace todo lo que un banco tradicional hace, pero que puede recibir depósitos en criptoactivos. Es decir, yo me meto en mi banca en línea y en vez de ver mi cuenta en dólares, yo veo mi cuenta en X o Y criptomoneda, puedo hacer pagos desde ese banco y recibir cualquier servicio bancario complementario. Los bancos tienen que tener reservas al 100%, es decir, no se puede tener lo que se llama como fractional reserve banking, que es como operan los bancos tradicionales. Bueno, y estos bancos, además de recibir depósitos, pueden custodiar otros tipos de criptoactivos. Y bueno, por supuesto que en Wyoming también tienen ese sandbox regulatorio que permite esa innovación financiera y esa flexibilidad bajo un marco supervisado para el crecimiento de la industria. Ese es un caso de éxito que la verdad que es digno de imitar y ya tienen más de 5 leyes diferentes. Ellos sí desarrollaron cada ley como que muy chica, pero muy específica. Esta propuesta de ley en Panamá es un poco más amplia y abarca varios temas, pero en gran medida son los mismos temas. Ahora que mencionas eso, ¿qué retos piensas que tendrá Panamá para finalmente poder aplicar esto? Y ahora que dices lo de una ley o un proyecto de ley muy amplio, yo creo que en Panamá no es muy popular esos proyectos de ley en los que quieren meter tal vez muchos términos en uno solo. No sé si tal vez tu opinión es que hubiera sido mejor fraccionarla. Digo, has hablado muy bien del proyecto, pero no, o sea, no podemos dejar pasar que realmente abarca muchos temas que son nuevos para Sí. la regulación panameña. Sinceramente, con el estado actual de la Asamblea y en vista de la posición probada que han tomado la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y el silencio del Ministerio de Comercio, eh, yo creo que no hay otra manera que hacer una ley quizás un poquito más amplia. Obviamente, si me preguntan a mí, yo quisiera que fuese como que más segmentado, pero producto de pues, las posiciones que han tomado estas instituciones, sí creo que era mejor hacer como una especie de esfuerzo conjunto por el cual se abarca desde un solo lugar, de forma consensuada, organizada y bien pensada, todos estos temas. Entonces, si la situación fuera diferente, quizás, y se contara con el apoyo de estas intendencias, fuese diferente, pero en base a esa realidad de nuestra idiosincrasia, pues creo que es buena la ley y está bien así. Los retos, pues obviamente hay todo el tema de que Panamá, pues con la relación con los organismos internacionales, la relación de los bancos con los corresponsales y todo el tema de las listas, a pesar de que el dólar se utiliza muchísimo más que las criptomonedas en términos nominales para actos ilícitos, pues esto, quién sabe, puede ser utilizado como una pantalla para de alguna manera criticar a Panamá, que es un tema muy sensible. Eso es un reto. El otro reto, pues, es, sinceramente, creo que las instituciones financieras actuales, que de alguna manera van a querer, pues, como que proteger su modelo de negocio ante esta tecnología que de alguna manera puede como que cambiar las fichas del juego, pero que sin duda son beneficiosas para los consumidores, que somos la mayoría. Bueno, creo que esos son los tres retos. Y bueno, por supuesto, la Asamblea, una vez que cualquier ley entra en ese lugar, pues es un reto enorme. No sabemos qué va a salir, pero la verdad que este ha sido un primer paso importante, digno de reconocer. Sí, digo, definitivamente el mayor obstáculo creo que va a ser, y tú lo has mencionado, esa actitud conservadora que tenemos como país, más allá de aprobar la ley, es luego aplicarla en el día a día y no permitir que Panamá quede fuera del ecosistema de negocios que pues las otras legislaciones van a seguir avanzando y nosotros nos vamos a quedar como quien dice atrás. Nos comenta Vivian Velarde. Recientemente hay comercios en Panamá que ya aceptan el pago con Bitcoin. En este caso, y considerando que aún no está vigente la ley, ¿este cobro con Bitcoin sería legalmente actual? Sí, porque no está
prohibido. O sea, no hay un fallo de la Corte que de alguna manera lo prohíba, no hay una ley que lo prohíba. Y de nuevo, sobre la base de ambos principios de libertad contractual y libertad monetaria, técnicamente ya se puede y ya es legal. Lo que esta ley hace es sencillamente pues darle esa legalidad, darle ese factor escrito que de alguna manera lo confirma. Pero mi opinión es que sí es legal. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, una vez más, mil gracias por tu A presentación, ustedes. muy interesante, muy dinámica. A todos por su asistencia y bueno, no me queda más que darle gracias al Platinum Leadership Circle de AmCham, 3M, AES, Chevron, BAT y ProPanama. Y bueno, los esperamos en la próxima, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Les recordamos que esta presentación fue grabada y que prontamente estará en las redes de AmCham. Así que bueno, un gusto y nos vemos en la próxima. Chao.